Quiero presentar a la doctora María Constanza Basto. La doctora María Constanza nos quería acompañar, pero por dificultades de última hora y problemas de agenda, nos va a acompañar de la parte virtual. La doctora María Constanza es médica, cirujana especialista en reanimación de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y es especialista en anestesia cardiovascular y subespecialista en lo que es la parte de anestesia y cuidado intensivo en pacientes con cardiopatías congénitas. Todos esos estudios los hizo en Francia. Es un honor presentarla y que nos acompañe en este simposio. Adelante. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Antioqueña de Anestesiología por la invitación. Mi nombre es María Constanza Basto, yo soy médico anestesióloga cardiovascular y hoy les voy a hablar de anestesia para cateterismo cardíaco pediátrico y de algunas estrategias para perder el miedo. Usualmente pasa que cuando estamos enfrentados a un niño en la sala o en el cateterismo cardíaco, no entendemos muy bien cuál va a ser la parte que se va a hacer, qué tipo de procedimiento se va a hacer, cuáles son los objetivos del cateterismo y muchas veces no se entiende cuál es la fisiopatología con la que cursa el paciente. Acordémonos que los niños o los cateterismos cardíacos pueden ser diagnósticos o terapéuticos, ya vamos a hablar más adelante de eso, pero los niños pueden llegar en diferentes estadios de la evolución de su enfermedad. Pueden estar en un estadio sin corrección, pueden estar en un estadio paliativo, pueden estar corregidos y estarnos sufriendo las consecuencias de la corrección, o podemos estar con una enfermedad totalmente evolucionada. Entonces, una de las estrategias, yo siempre he dicho, es tener conocimiento del comportamiento de la cardiopatía congénita en donde quiera que se vaya a manejar, y la siguiente estrategia que siempre será muy valiosa es pedir ayuda. Pedir ayuda cuando uno no entiende muy bien el proceso fisiopatológico o cuando considera que necesita ayuda por lo complejo del caso. Entonces, ¿qué características tienen las salas de hemodinamia o los cath lab? Primero, nosotros hemos venido migrando, o en general el mundo ha venido migrando desde el cateterismo que se hacía netamente diagnóstico para establecer la hemodinamia de los pacientes, para poder establecer mediciones de QP, QS, gasto cardíaco, resistencias, presiones, para programar un niño para cirugía, a procedimientos mucho más intervencionistas. Como vamos a ver ahora, pueden hacer procedimientos a nivel de defectos septales, auriculares, ventriculares, a nivel de las válvulas intracardíacas o a nivel de los tractos de salida, a nivel del ductus arterioso. Entonces, esa migración que se ha dado hace que el cateterismo cardíaco ya no se quede solamente en una parte diagnóstica, sino que pase a ser un complemento, o que muchas veces pase a ser la primera opción de tratamiento o de paliación ante una cardiopatía congénita. Asimismo, como el campo se ha abierto el número de procedimientos que se realizan. Esto también hace que haya mayor diversidad de procedimientos, con procedimientos combinados y que abarquen todas las edades del paciente pediátrico, que van desde los neonatos hasta los pacientes adultos que sufren una cardiopatía congénita y que han evolucionado o que se les ha corregido y están sufriendo las consecuencias. No debemos olvidarnos tampoco de los sustratos arritmogénicos que se manejan. Si bien no es un cath lab, si no es una sala de electrofisiología, estos procedimientos también se hacen a nivel de cateterismo, o pues se hace con el complemento del hemodinamista pediatra, o se hacen igual en las salas de hemodinamia, para la ablación de los sustratos arritmogénicos, para la detección, para los mapeos. Y un aspecto absolutamente importante, que creo que el que todos los anestesiólogos nos vemos enfrentados, son las características propias de la sala de hemodinamia. Las características en las que no estamos acostumbrados. Es un ambiente diferente. Cada vez las salas de cateterismo son más amplias porque se están creando pues las salas híbridas, pero en general una sala de cateterismo no es la sala de cirugía con la que estamos acostumbrados o en la que nos estamos acostumbrados a mover. Tenemos los arcos en C, la producción de radiación, un poco más incómodo, por decirlo,
por las características mismas de la sala, por la cantidad de equipos que son necesarios para poder abordar al paciente. Entonces, esto hace que nuestro tránsito en la sala, pues, no sea el tránsito que habitualmente tenemos. Eso es importante porque ante una emergencia, ante un estado crítico del paciente, digamos que nuestra cabeza sintetiza de una forma que tenemos ya programado cómo movernos y nos encontramos, y eso es una de las cosas que nos causa incomodidad, con una sala especial que no nos permite este movimiento en la hora de una situación crítica. Si bien es cierto, las salas de cateterismo cardíaco pediátrico pues deben estar equipadas con todas las equipamientos, perdón la redundancia, de una sala de cirugía, como les digo, las disposiciones pues no son las mismas. ¿Cuáles son los objetivos de un laboratorio de hemodinamia o de un cath lab? Primero, pues proveer lo que ya habíamos dicho, un conocimiento adicional de la anatomía, la hemodinamia, la función miocárdica y o la respuesta a los medicamentos e intervenciones respiratorias. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos dudas en diagnósticas o cuando necesitamos confirmar diagnósticos o cuando necesitamos tomar medidas que nos permiten ser medidas por un ecocardiograma o que no permiten ser medidas por imágenes diagnósticas, por ejemplo, una angiotomografía. Y pues necesitamos, porque no hay laboratorio más fehaciente que la hemodinamia cardíaca. Finalmente estamos tomando las presiones directamente de las cámaras cardíacas, estamos tomando las muestras de gases directamente de las cámaras cardíacas, por ende vamos a poder hacer cálculos absolutamente confiables de QP-QS. Respuesta a los medicamentos. Acuérdense que en los pacientes hipertensos pulmonares muchas veces necesitamos ver qué tan reactivos son al oxígeno, qué tan reactivos son a la implementación de óxido nítrico, qué tan reactivos son a el epoprostenol. Entonces, este cambio en la resistencia y este cambio en las presiones se hace directamente en hemodinamia pediátrica, con la administración de oxígeno, con la administración de óxido nítrico a diferentes partes por millón o con la administración de epoprostenol. Calcular la hemodinamia, vamos a ver más adelante los cálculos que se pueden sacar, no solamente presiones y resistencias, sino cálculo de consumo de oxígeno, aporte de oxígeno, pues diferencias del QPQS, que tal vez es de las cosas más importantes, perdón, que tenemos en pediatría y que es lo que finalmente nos va a decidir muchas veces saber si el paciente es candidato o no es candidato a ser llevado a un procedimiento paliativo o a un procedimiento correctivo. Y realizar procedimientos intervencionistas, principalmente angioplastias y valvuloplastias, atrioseptostomías, implantes de stent u oclusiones septales en aquellos niños que son mayores de 10 kilos. Los riesgos. Entonces, ese es uno de los temores principales a los que nos enfrentamos los anestesiólogos, porque si bien no es un procedimiento invasivo donde vayamos a abrir cámaras cardíacas, donde necesitemos hacer una esternotomía, donde necesitemos colocar al niño en un bypass cardiopulmonar, hay riesgos que son inherentes al procedimiento y riesgos que son inherentes al paciente mismo. Cuando nosotros hablamos de cirugía cardíaca pediátrica, tenemos unas escalas de riesgo. Tenemos Aristóteles, tenemos STS, tenemos, bueno, diferentes escalas que se han ido agrupando y que nos permiten saber, bueno, si los pacientes suman tanto puntaje, pues el riesgo de tener una complicación mayor, de fallecer, de necesitar soporte mecánico circulatorio, pues aumenta y permite ir pues mucho más preparados al procedimiento. Ahora bien, cuando un paciente pediátrico lleva a un procedimiento por hemodinamia, es decir, un procedimiento no invasivo, ¿cómo podría ser capaz de evaluar el riesgo? Hay estos dos estudios recomendados, uno sale en Circulation, el otro sale en el Journal of the American Heart Association, y ellos lo que hacen es mirar la evaluación justamente de riesgo con ciertas escalas. Ustedes van a ver que en uno hablan de impact y en el otro hablan de PREDICT 3T. Ellos lo que hicieron fue tratar de evaluar cómo puedo yo, cuáles son las características que yo debería tener en cuenta
en mi paciente para llevarlo a un procedimiento por hemodinamia, un procedimiento diagnóstico, un procedimiento terapéutico y me permiten ir sumando puntos. Esta puntaje final lo pueden modelar hacia una forma que permita ser un poco más objetivo. Pero cuando uno revisa los artículos, las variables son iguales, por así decirlo, ni siquiera parecidas. Entonces, ¿cómo debería yo evaluar el riesgo de mi paciente? Entonces, hay unas categorías de riesgo como si estuviéramos hablando de un Aristóteles. Entonces, si es un cateterismo diagnóstico, si los pacientes son mayores de un año, si los pacientes tienen entre 30 días y un año, ya nos da un riesgo 4, mucho más elevado. Y si los pacientes son menores de 30 días, o sea, neonatos, ya me da una escala de riesgo de 6. El tipo de procedimiento que le van a hacer, entonces ustedes están viendo, puede ser una valvuloplastia, vuelve y juega. Si es entre más pequeño, el riesgo se mueve. Y si es un cierre de un ductus permeable, por ejemplo, o un cierre de un defecto septal, los niños con menor peso tienen mayor riesgo en esta categoría o en esta estratificación, perdón. Cuando vamos a angioplastias, cuando la angioplastia es de un conducto, si ustedes se dan cuenta, tiene un riesgo solamente, es un riesgo categoría 2. Pero si vamos a una angioplastia con balón, de una dilatación del sano, de una dilatación de una vena pulmonar, de una dilatación arterial, obviamente el riesgo va a estar aumentado. La colocación de stents, muy parecido al anterior, si estamos hablando de un ductus, si estamos hablando de un sano, si estamos hablando de una vena pulmonar, si estamos hablando de una arteria sistémica o si estamos hablando de un Blaylock Townsend, tiene un riesgo que es mucho mayor. Las redilataciones de los stents, digamos que salen de las categorías 4, 5 y 6, pero sí el hecho de hacer esa reintervención le va a generar al menos una categoría 2 o 3. Y otros son los procedimientos, entre comillas, misceláneos. Por ejemplo, las biopsias endomiocárdicas generan un riesgo de una categoría grado 1. Pero si hablamos de una septostomía con balón, o si necesitamos hacer algún otro tipo de intervención que no entren dentro de las grandes, pues van a ir a un riesgo variable. Esto es inherente al riesgo y a las características del paciente, estas categorías de riesgo. Sin embargo, hay otros valores que me permiten saber qué tan aumentado está también mi riesgo. Entonces, esas otras características son las variables hemodinámicas. Dentro de las variables hemodinámicas están las saturaciones arteriales, si es un paciente biventricular o si es un paciente univentricular. Si es un paciente biventricular, el hecho que sature menos del 95%, pues ya le da un valor de 1. Si es un ventrículo único, menos del 78%, le da un valor de 2. La saturación venosa mixta menor de 60 en un biventricular o menor de 50 en un ventrículo único. Las presiones a nivel de la arteria pulmonar mayores de 45 en el biventricular le da 2 y en un ventrículo único mayores de 17 le va sumando puntos, 2 nuevamente. En un ventrículo sistémico la presión de diástole mayor de 18 le da un valor de 1, un QPQS mayor de 1.5 le da 1 y las resistencias pulmonares mayores de 3 no le genera puntaje. ¿Esto de dónde lo sacan? Esto lo sacan de estudios de niños que son llevados únicamente a cateterismo cardíaco. En un estudio son 39.000, en otro estudio son 24.000 pacientes y empiezan a evaluar el riesgo de complicaciones o de muerte de los pacientes. ¿Cómo debería entonces evaluarlo cuando uno mira todo? Cuando uno mira la categoría de riesgo, cuando uno mira las variables hemodinámicas y cuando mira la edad. Entonces, ustedes se están dando cuenta, los casos son las barras que están ahí y el riesgo de presentarse algún evento son los puntos que ustedes ven con porcentaje. Entonces, ustedes están viendo que los niños menores de 30 días, a pesar de que no son tan numerosos como casos, son los que tienen mayor riesgo.
Las variables hemodinámicas, que eran las que les mencionaba anteriormente, cuando van sumando dos condiciones o más de dos condiciones hemodinámicas, o más de dos puntos en las condiciones hemodinámicas, pues el riesgo se aumenta. Y cuando miramos en la categoría de riesgo, que fue la tabla grande de la de los procedimientos, la que conjuga tipo de paciente, peso del paciente, edad del paciente, vemos que aquellos procedimientos a partir del 3, 4 y 5, pues obviamente aumentan el riesgo de presentar un evento mayor. Esos eventos mayores van desde inestabilidad hemodinámica, arritmias fatales, necesidad de soporte mecánico circulatorio y ECMO. ¿Cómo deberíamos nosotros hacer entonces un acercamiento y una evaluación preoperatoria de estos pacientes? Primero tenemos que buscar, bueno, qué es lo que está pasando con el paciente, cómo está mi paciente para poder saber cómo lo voy a abordar. Entonces, lo primero, igual que como llevamos cualquier paciente a un procedimiento anestésico, debemos mirar si hay empeoramiento de la falla cardíaca. Los niños, acuérdense, taquipnea, diaforesis, dificultad respiratoria o bajo ingesta de alimentos, signos claros de falla cardíaca. Saturaciones e imágenes basales. Lo ideal es conocer de antemano cómo están los pacientes y todos estos niños tienen un eco previo. Es decir, un niño no se manda a un procedimiento de hemodinamia sin que le hayan hecho una evaluación inicial, al menos con un ecocardiograma. ¿Por qué nos sirve el ecocardiograma? Porque es que el ecocardiograma primero nos va a dar una idea de cómo está el paciente, cuál es la fisiopatología del paciente, o sea, cuáles son los defectos que presenta el paciente, si tiene shunts a nivel intercardíacos, si tiene una estenosis valvular, supravalvular en cualquiera de los vasos, si nos tiene un ductus permeable, cómo está la fisiología de ese paciente, si es un paciente ductus dependiente, si es un paciente que está teniendo una sobrecirculación pulmonar, porque eso es lo que me va a permitir a mí manejar al paciente en ese momento. O sea, eso es tal vez una de las cosas más importantes, sea que vaya a hemodinamia o no sea que vaya pues a hemodinamia pediátrica. Y los antecedentes respiratorios de los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hacer la evaluación de la hemodinamia, muchas de las evaluaciones que hacemos o que se hacen con gases, con la toma de gases en las diferentes cámaras cardíacas. Entonces, si yo tengo un proceso respiratorio que me altere eso, pues obviamente me va a alterar los cálculos. Además, si yo tengo un antecedente respiratorio donde mi distensibilidad pulmonar esté disminuida, donde yo esté generando auto-PDP, donde tenga algún tipo de compromiso, un trastorno de la oxigenación, pues obviamente las mediciones, además de las resistencias vasculares, pues no van a ser confiables a la hora de evaluar el paciente, o digamos, no solo no van a ser confiables, sino van a estar sesgados. ¿Qué debo prever? Siempre que un paciente va a hemodinamia, dificultad en los accesos vasculares. Porque son pacientes que, como les digo, excepto que sea su primera hemodinamia, ya han pasado otras veces por estos procedimientos. Acuérdense que les ponen introductores, usualmente a nivel femoral. Muchos de estos pacientes, cuando se requiere colocar stents, por ejemplo, y van para una redilatación de stents, han necesitado en su primera intervención disección de los vasos, arterias o venas. Entonces es algo que tenemos que prever por dónde van a ir. Son pacientes que están multifuncionados y hay muchos donde se ha requerido una inserción del dispositivo a nivel carotídeo. Entonces también ver cómo están los accesos vasculares, por si tiene antecedentes, por dónde estuvo el antecedente, para prever yo con qué vasos permeables cuento para la monitoría y asimismo pues la comunicación con el hemodinamista para saber el por dónde va a entrar, qué puedo utilizar yo y qué va a utilizar él. Bueno, y la premedicación siempre debe ser individualizada dependiendo de las características del paciente y de la hemodinamia del paciente. Si presenta resistencias pulmonares elevadas, si cursa con signos de falla cardíaca activos, si cursa con signos de sobrecirculación. ¿Cuál es el manejo intraoperatorio de estos pacientes? Entonces, desde el punto de vista anestésico, pues lo primero que tenemos, los determinantes pues, de nuestro manejo anestésico son evidentemente la anatomía del paciente para conocer cómo está y la naturaleza de la intervención planeada. Y es aquí cuando la comunicación con el equipo de hemodinamia es fundamental.
¿Por qué? Porque no es lo mismo decir es un paciente que se encuentra en un estadio de Norwood sano, por decir algo, y van a planearle hacer una hemodinamia diagnóstica para planear el siguiente paso, que es la derivación cavo-pulmonar parcial. Ahí sabemos que no va a haber intervención, que es simplemente la hemodinamia, van a calcular valores, van a tomar gases arteriales y son procedimientos usualmente más cortos. Ya sé que es un paciente que estuvo pues críticamente enfermo, que se utilizó, que tuvieron que utilizarse métodos invasivos, seguramente va a ser multifuncionado y ya me permite crearme una idea de cómo es que yo voy a entrar. Diferente si me dicen a mí, es un paciente que está en estadio Norwood sano, que presenta estenosis del conducto de sano y que vamos a entrar a dilatar el sano y que vamos a entrar a hacer una angioplastia. En ese momento uno ya dice, ah, ok, esto es diferente, tengo más riesgos, entonces al hemodinamista, ¿por dónde va a entrar? Vamos a planear, yo voy a necesitar tener un acceso venoso de mayor calibre. Vamos a tener compromiso hemodinámico porque tengo un sano que está estenótico y lo van a angioplastiar. Eso quiere decir que le van a meter un balón y momentáneamente voy a quedarme sin flujo pulmonar. Entonces yo ya tengo que prever otro tipo de complicaciones y el estar listo finalmente, tener esa seguridad de los pasos y de planear cómo voy a actuar y cómo va a actuar el equipo en caso de presentarse una complicación es lo que nos va a permitir pues tener mejores resultados. Entonces, como les digo, la comunicación realmente en todo momento, pero pues la sala de hemodinamia no es la excepción. Además, esto me va a permitir saber con qué tipo de monitoría me voy. Si necesito monitoría invasiva, si no necesito monitoría invasiva. Y cómo voy a planear la recuperación del paciente. Si lo puedo mandar a una recuperación posanestésica, si lo voy a mandar a una unidad de cuidados intensivos. La elección de los agentes anestésicos, pues depende de lo que siempre sabemos, de los efectos en las resistencias sistémicas y pulmonares y cómo van a actuar estos a nivel de los cortocircuitos y de los shunts intercardíacos. ¿Qué pasa si yo tengo un medicamento que me disminuye mucho las resistencias vasculares sistémicas? ¿Y qué pasa si tengo un medicamento que me va a disminuir mucho las resistencias vasculares pulmonares? Si tengo cortocircuitos intra o extracardíacos, ¿cómo se va a cambiar ese shunt? Otros aspectos que tiene uno que tener en cuenta es el manejo de la anticoagulación. Acuérdense que usualmente apenas ponen el introductor arterial para disminuir el riesgo de trombosis, se anticoagula el paciente, la dosis es de 50 a 100 unidades por kilo de heparina, entonces eso lo debe tener uno en cuenta. A veces lo pone el hemodinamista, a veces lo ponemos nosotros, dependiendo del centro. El control de ACT, uno espera una guía de dosificación de ACT o de tener tiempo de ACT mayor de 200 milisegundos y el uso de protamina realmente no está estandarizado. Dependiendo de la intervención, dependiendo de las características clínicas del paciente, se revierte y evidentemente el tiempo, se revierte o no se revierte la protamina. La mayoría de veces no es necesario revertir la protamina, excepto que se presenten pues, episodios de sangrado, pero eso también no está estandarizado y depende de cada centro. Y no olvidar el uso de antibióticos, sobre todo cuando vamos a procedimientos donde hay intervenciones a nivel de las cámaras cardíacas o a nivel extracardíaco. Las complicaciones. ¿Qué puede presentar un paciente que tengo yo en hemodinamia pediátrica? ¿Qué es lo que uno debería esperar? Como ya vimos cuando evaluamos riesgo, la tasa de complicaciones aumenta con la disminución del peso del paciente. Entonces, pacientes más pequeños, mayor riesgo de complicaciones. ¿Cuáles entre los más pequeños? Los menores de 2 kilos. Con las complicaciones usualmente están asociadas a alteraciones, trombosis, embolismo, arritmias, muerte. Bueno, trombosis desde las trombosis de los vasos, que se trombose un vaso o que vaya a haber una isquemia arterial, pues en un niño de 2 kilos a nivel de los miembros inferiores, pues claramente es una catástrofe para el paciente. Las complicaciones por sangrado pueden ser hasta el 6%. Y las pacientes que tienen malformaciones cardíacas complejas, el riesgo de arresto puede llegar a ser hasta 40%. Y de ese 40%, la mitad de esos niños que se arrestan son niños pequeños, son niños menores de 1 año.
Como les decía, las complicaciones a nivel vascular pueden haber trombos, a nivel arterial o venoso, pueden haber formación de aneurismas o pseudoaneurismas, pueden haber perforación de los grandes vasos con sangrados retroperitoneales, riesgo de ACVs, embolización, cuando tenemos que romper alguna estructura, por ejemplo, una triceptostomía. Los relacionados con el dispositivo, lo que les decía, la embolización, cuando se rompe el septo interauricular o cuando se rompe uno de los balones o cuando hay una mala posición de, el dispositivo que se va a utilizar, que migró, por ejemplo, un amplaster, que migró un stent. Los amplaster, vamos a ver cuando se están cerrando defectos del tabique interauricular, pueden migrar hacia cualquier parte y pueden quedar obstruyendo los tractos de salida. El sangrado, que puede ser desde el sitio donde se realiza la punción, puede ser lo que les decía, porque se rompen los vasos, porque necesité avanzar un dispositivo y la camisa rompió algún vaso y ese sangrado se va a retroperitoneal, ruptura del vaso y derrame pericárdico o sangrado pericárdico, cuando pues, se rompen las cavidades. Arritmias, manipulación de los catéteres. Esa manipulación del catéter puede causar insuficiencia de las válvulas, taponamiento cardíaco, inestabilidad hemodinámica, embolismo aéreo, paro cardíaco y muerte. Las consideraciones especiales. La hipertensión pulmonar es una consideración que creo que en todas las charlas donde uno habla de niños y de hecho en adultos también, pero sobre todo en el paciente pediátrico, siempre la menciona. La hipertensión pulmonar es per se un factor de riesgo de complicaciones. Y en laboratorio, en el Cath Lab no se quedan atrás. En los estudios muestran que hay hasta 8 veces mayor riesgo de sufrir una complicación en aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar. Sin embargo, cuando uno mira técnicas anestésicas, aquellos niños que son llevados a sedación o aquellos niños que son llevados a anestesia general, no hay cambios en los medicamentos utilizados. Los pacientes con GOSH, Grow Up with Congenital Heart Disease, esos pacientes que crecieron con una anomalía cardíaca congénita, pueden ser llevados a una angioplastia por algún compromiso del tracto de salida, por ejemplo, las etiologías de Fallot, valvuloplastias o manejo de los componentes arrítmicos. Y sabemos que estos adultos con cardiopatías congénitas cada vez son más frecuentes porque ya lograron pasar su estadio de ser pediátricos, ya crecieron y ya vamos a manejarles las complicaciones tardías. Y en Colombia, pues nosotros no nos quedamos atrás. Antes los niños se complicaban o fallecían estando en etapa pues, pediátrica, aún menores de 18 años. Ahora tenemos niños que hemos necesitado o que todos los centros han necesitado llevar a reintervenciones por alguna de estas complicaciones. El diagnóstico, lo que les decía, hacemos un cálculo de la hemodinamia, una tabla sencilla de las cosas rápidas que se pueden medir en hemodinamia, pero miren lo importante que es el manejo anestésico. Si ustedes se dan cuenta para calcular QP, QS y todo lo demás, tenemos en cuenta la saturación. Y la saturación, acuérdense que nosotros podemos modificar muchas de las cosas con el aporte de oxígeno. Entonces, vuelve y juega, la comunicación es fundamental. Que yo le diga a la hemodinamista si lo tengo con oxígeno, si lo tengo con FIO2 al ambiente, o si lo tengo, pues con qué FIO2 lo tengo, porque esto me va a variar la medición directa de las resistencias y la medición a nivel de los gases arteriales o de los gases venosos, depende de dónde esté el catéter puesto para la extracción y esto hace que mi hemodinamia cambie. Los cateterismos intervencionistas, entonces lo que hablábamos hace un momento, los cierres de CIAs, acá estamos viendo, estos son lo que uno hace o lo que ellos hacen realmente a nivel del septo, del septo interauricular, interventricular. Cierre de CIA es el 80% de los procedimientos intervencionistas de esta. El más común es ostium secundum. Riesgos de embolización del dispositivo, solamente un 1% en las primeras 24 horas. Y se pueden presentar bloqueos, sin embargo, estos bloqueos son por edema en el sistema de conducción y son bloqueos autolimitados.
En el cierre de Seibel hay dos vías de abordaje, o la percutánea, donde se puede subir el dispositivo por vía endovascular, o cuando se necesita por vía periventricular. En este caso, pues se hace una mini esternotomía para poder hacer el cierre pues, mixto, realmente híbrido. Las CIVs más frecuentes que se cierren son las CIVs musculares, que son las más difíciles además de cerrar quirúrgicamente. Y el 22% de los pacientes presentan bloqueo auriculoventricular completa, pero la buena noticia es que esto era más frecuente en los aplasters de primera generación. En los aplastas que se tienen ahora, se ve que el riesgo ha disminuido. La embolización es rara, solamente 1 o 2% de los pacientes se embolizan en las primeras 24 horas. Y la septostomía, que es, por ejemplo, en los niños que nacen sin una CIA y que tienen una desposición de grandes vasos para poder asegurar la mezcla. Sabemos pues, que la mezcla se asegura a nivel de la aurícula y pues nos toca llevarlos de urgencia. Son pacientes que están críticamente enfermos, son reales neonatos, tienen muchas veces menos de 1 hora de vida, pero es necesario crearle una CIA quirúrgica. Y en aquellos pacientes con soporte mecánico circulatorio donde necesitamos descomprimir las cavidades. Entonces son pacientes que por alguna otra causa, usualmente pues no es poscardiotomía, sino son las miocarditis, se colocan en el periférico y presenta dilatación de las cavidades. A nivel de los grandes vasos, ¿qué se puede hacer? Angioplastia pulmonar. El estudio IMPACT muestra que el 14% de las intervenciones a nivel pulmonar pueden presentar complicaciones. 9% presentan un evento catastrófico mayor, que puede ser una embolización del stent, una ruptura vascular, inestabilidad hemodinámica o muerte, y el 6% de los pacientes pueden presentar embolización del stent. El ductus, se pueden hacer ambas cosas, o se les puede colocar un stent para mantenerlo abierto en aquellas patologías ductus dependiente y que necesitamos llevar a tiempos más largos con el ductus abierto, o aquellos pacientes que tienen un ductus persistente que les está causando sobrecirculación, también se pueden llevar así. Y la angioplastia aórtica usualmente se usa en coartaciones de niños mayores o adolescentes. A nivel de las válvulas, ¿qué se puede hacer? Uno, valvuloplastia. La valvuloplastia aórtica, acuérdense que el objetivo, esto es una enfermedad crítica del neonato, es prácticamente una urgencia quirúrgica y el objetivo es disminuir el 50% del gradiente a través de la válvula. Sin embargo, el riesgo que tienen estos procedimientos es que hasta un 28% quedan con insuficiencia en el seguimiento. Entonces, eso hace que pues, haya flujo retrógrado, menos flujo anterógrado, mayor riesgo de isquemia, de enterocolitis necrotizante. Y usualmente estos pacientes, pues como están críticamente enfermos, el compromiso hemodinámico es mayor, arritmias, isquemia miocárdica, y son el grupo de mayor riesgo que presenten arresto en una sala de hemodinámica. A nivel pulmonar también, pues los niños que nacen con una estenosis valvular pulmonar, pues se llevan a valvuloplastia, vuelve y juega, esto es una urgencia quirúrgica, y las complicaciones están dadas por arritmia, isquemia y derrame pericárdico. La mortalidad pues, es mucho más baja, solamente del 6%. Y los reemplazos valvulares, que pueden ser a nivel pulmonar o que pueden ser a nivel mitral, lo que más se está haciendo. Acuérdense que los criterios para valvular una vía pulmonar, pues sabemos que ya tiene síntomas, que la presión del ventrículo derecho es mayor a 2/3 del sistémico y que el paciente cumpla las características anatómicas pues para que se le pueda implantar la válvula. El riesgo, isquemia. Y hay otros grupos de pacientes que son especiales, que son los del procedimiento híbrido, que son las salas más grandes, que son las salas que ahorita pues, se abren cada vez más. Y este procedimiento híbrido pensado para el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, inicialmente para los niños que tenían menor pronóstico, por así decirlo, que eran de mayor riesgo para llevarlos a un procedimiento quirúrgico, para llevarlos de una vez en el primer estadio a una cirugía de órbita. Entonces, en ese procedimiento híbrido, ¿qué se hace? Se coloca de manera abierta banding sobre las ramas pulmonares y se coloca con una jareta abierta, pues de forma abierta, con esternotomía, una jareta a nivel de la pulmonar, se introduce el introductor donde va montado el stent y se coloca un stent a nivel del ductus arterioso para mantener pues el flujo sistémico a través de la apertura del stent.
Riesgos, pues obviamente son pacientes que están críticamente enfermos, el mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, los diferentes grupos los vienen adoptando para manejar, y ya hay muchos grupos que ya no hacen Norwood, sino que se van de una vez a procedimiento híbrido, porque logra controlar mejor el QPQS en estos pacientes con ventrículo único. Y en Fontan, que es pues el estadio tardío, evidentemente el Glen, estos niños pueden ser llevados a angioplastia más implantes de stent en las ramas pulmonares, y en el Glen, en el Fontan, perdón, se utiliza también pues para la apertura de la fenestración o para dilatación de la fenestración. Digamos que eso es a grandes rasgos a lo que nos enfrentamos cuando llevamos un niño al laboratorio de cateterismo cardíaco. Como conclusión grande, la estrategia tal vez, o las estrategias más grandes para poder enfrentar uno de estos pacientes es conocer absolutamente la fisiopatología y el tipo de procedimiento. Realmente es esencial, eso es lo que nos va a permitir ir un paso adelante de las posibles complicaciones. Debemos conocer y prever el riesgo inherente per se al procedimiento y al paciente. La adecuada comunicación interdisciplinaria realmente es fundamental, y la vigilancia estricta. Acordémonos que el mejor monitor que puede tener un paciente es un anestesiólogo que esté alerta ante cualquier riesgo que se pueda presentar. Muchísimas gracias. Bueno, a la doctora María Constanza, agradecerle. Sé que estamos un poquito retrasados, pero vamos a tomar 5 minutitos. Ya tomamos el refrigerio, pero 5 minuticos para que vayan al baño, tomen un tintico y en 5 minuticos nos vemos aquí. O sea, 4 en punto. ¿Listo? Muchas gracias.
Texas. And the number 13 were all I had. Who the people around me were, what they wanted, or what they were trying to do, I had no idea.
Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con el módulo, con una charla muy interesante que nos va a presentar la doctora Isabel Arias. La doctora Isabel es médica, médica anestesióloga de la Universidad Pontificia Bolivariana, con una especialidad en anestesia cardiovascular y neuroanestesia en la Universidad de Western en Canadá. Y además se desempeña como anestesióloga cardiovascular en el grupo La Clínica Rosario del Tesoro. Doctora Isabel, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos con esta interesante charla de un problema que nos hemos enfrentado muy frecuentemente en cirugía cardíaca. Listo. Bueno, digamos que vamos a aprovechar el número. Quique, muchas gracias por organizar esto. Somos muy poquitos los interesados en cardiovascular y se vuelve difícil abrir un espacio, pero vamos a volver eso una ventaja que estamos pues acá tan poquitos. El doctor Jorge Castro es mi profesor. ¿Tú dónde trabajas? ¿Cómo te llamas? Bienvenido. En Ecuador tienen Rotem, estuvimos hace poquito en una charla grande con el grupo de Ecuador, van adelante, ya tienen Delta y están pasando a Sigma, están súper bien. Bueno, hay un grupo de personas que trabajan con WERFEN que nos van a acompañar acá en la charla. La doctora Ana es anestesióloga cardiovascular de Pasto. ¿Y ustedes? Qué bueno. Perfecto. ¿Trabajas en Cartagena? Bienvenido. Este es el grupo de personas que trabajan con WERFEN. Yo tengo una unión con ya la voy a declarar mi conflicto de interés. Doctor Pablo Tobón, ¿cierto? El grupo de WERFEN, el doctor Gustavo Greco que nos acompaña de Uruguay, el doctor y el doctor Quique. Bueno, entonces yo les voy a contar, yo digamos que he crecido con el Rotem desde el punto donde están ustedes hasta donde voy yo y he aprendido muchas cosas. Una de las cosas que he aprendido es que es imposible enseñar Rotem en una charla de media hora. Por eso vamos a hacer mañana un taller que dura todo el día. Entonces yo les voy a contar cómo ha sido la historia, cómo lo estamos usando y cómo ha sido el proceso de aprender a usar el Rotem como lo estamos usando en este momento. Yo recibo honorarios por parte de WERFEN, toda la producción académica de esta charla es mía. Digamos que hay unos sistemas de salud en el mundo, como el sistema de salud del Reino Unido o el sistema de salud de Canadá, que son estatales y tienen forma de centralizar las enfermedades en centros de excelencia y de medir los desempeños. Entonces, uno de los grandes sistemas de salud del mundo es el del Reino Unido, y en el Reino Unido se valora la evidencia para tomar la decisión si las cosas se van a usar o no se van a usar porque son costo efectivas para todo el país. Entonces, desde el año 2014, o sea, ya vamos a cumplir 10 años, las guías NICE dicen que las pruebas viscoelásticas son costo efectivas para la cirugía cardiovascular. Y como este es un grupo de cardiovascular, nos vamos a dedicar a hablar de cardiovascular. Entonces ya vamos a completar, o sea que ellos en el año 2014 cogieron la evidencia que había de ahí para atrás y con eso dijeron, el sistema de salud del Reino Unido atiende a los pacientes mejor, ahorra plata y disminuye morbimortalidad si usa las pruebas viscoelásticas. Y en general el estudio de las pruebas viscoelásticas se ha estudiado en 4 grupos grandes de pacientes. El primero es el cardiovascular, el segundo es trauma, el tercero es cirugía hepática y el cuarto es hemorragia posparto. El primer grupo en el que se demostró la eficiencia de las pruebas viscoelásticas para los resultados clínicos y económicos de los sistemas de salud fue en el grupo de corazón. O sea, nosotros somos el grupo que mayor evidencia tiene del uso de las pruebas viscoelásticas. Las pruebas viscoelásticas llevan tanto tiempo usándose en el Reino Unido y los anestesiólogos del Reino Unido se han acostumbrado a usar las pruebas viscoelásticas de tal manera que en este momento están en una carrera de producción de artículos para demostrar la costo-efectividad de las pruebas viscoelásticas en el embarazo. Porque uno una vez aprende a usar las pruebas viscoelásticas, ya no puede trabajar sin eso. Es como cuando usted aprende a hacer ecotransesofágica y usted dice, ¿cómo hacíamos antes sin eso? Cuando usted invade con eco y usted dice, pero ¿cómo invadíamos antes sin eco? Y cuando usted aprende a usar esto, usted dice, ¿y cómo hacíamos antes sin eso?
Entonces, dentro de las pruebas viscoelásticas está el ROTEM y el TEG, y las guías NICE recomiendan ambas. El Sonoclot es un sistema nuevo, pero mire, hay una cosa muy importante que yo fui leyendo y leyendo y leyendo. Hay que entrenarse. Hay que entrenarse. Empezar a hacer ROTEM es como empezar a hacer ecotransesofágica. Usted el día que coge ese aparato la primera vez, usted no sabe ni por dónde cogerlo. Usted no sabe ni por dónde cogerlo, ni por dónde prenderlo, ni por dónde nada. Usted tiene que tener un entrenamiento en eso para poderle sacar provecho. Es exactamente lo mismo. Para que usted le saque el provecho a esto, usted tiene que tener un entrenamiento adecuado. Entonces ellos en aquel momento cogieron la bibliografía que había hasta el 2014 y sacaron 11 estudios aleatorizados doble ciego o RCT es más fácil, en el que se veían los resultados en transfusiones 24 hasta 48 horas posoperatorias, y ellos recomendaron el uso de las pruebas viscoelásticas en el Reino Unido porque el riesgo relativo de todo esto se disminuía, había menor riesgo de transfusión, había menor riesgo de plasma fresco congelado, había menor riesgo de poner plaquetas, había menor riesgo de sangrado, de reoperación y de estancia en UCI. No hay estudios que tengan la potencia para evaluar mortalidad, pero todos nosotros sabemos que todo esto está unido a la mortalidad en cirugía de corazón. O sea, todos nosotros sabemos que cualquier paciente reoperado es un desastre y ya sabemos lo que significa transfundir un paciente en cirugía de corazón. Entonces, a partir de esa recomendación tan fuerte del Reino Unido, ya vienen todas las guías europeas. Europa nos lleva muchos años en pruebas viscoelásticas a América. Y como aprender pruebas viscoelásticas es muy difícil, hay unos grupos de liderazgo que han ido enseñando y entonces ellos ya nos llevan muchas ventajas. Este grupo grande, que es el Reino de la Sociedad de Cirugía de PBM, pues en Europa, ya vuelve y retoma otra vez las recomendaciones y entonces ya tenemos PBM. Yo creo que nosotros estamos hasta aquí de PBM, yo creo que ya todos tenemos muy claro que los programas de PBM los tenemos que montar, que se recomienda el uso de programas de PBM y que hay que tener protocolos en todas partes, y ellos recomiendan tener, espera un momentico que acá, algoritmos para el tratamiento del sangrado basados en las pruebas viscoelásticas. Entonces, para hacer un comentario así completamente de Medellín, es como comer arepa con mantequilla. O sea, hay un matrimonio que no se puede disolver y es que el ROTEM tiene que ir unido a un algoritmo, siempre. Incluso Choosing Wisely, que es esa campaña inmensa que existe de no hacerle daño a los pacientes, dice que está contraindicado hacer pruebas viscoelásticas si usted no tiene un algoritmo asociado a las pruebas viscoelásticas. Entonces, el concepto que nos tenemos que llevar en la cabeza es que hay que aprender a hacer las pruebas viscoelásticas. Están recomendadas las pruebas viscoelásticas desde hace mucho tiempo en la literatura, pero para analizarlas tenemos que conocer un algoritmo de manejo y lo tenemos que seguir para que haya un impacto realmente importante en el desenlace de los pacientes. Entonces, viene este cuadrito, que es el que conocemos todos de todo el PBM. ¿Y cuál es el problema de un sistema de salud como el de Colombia? El sistema de salud de Colombia, acá que hay personas de otros países, es un sistema fragmentado. Entonces, por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, nosotros tenemos un contrato con determinada EPS que nos mandan los pacientes para operarlos del corazón, pero el internista lo atiende en otro hospital, el cardiólogo lo atiende en otro hospital. Entonces nos llega el paciente con anemia. ¿Qué hacemos nosotros? Nos llega una señora con una estenosis aórtica severa, con anemia. La señora lleva 2 años haciendo vueltas para operarse el corazón y se vuelve un problema muy complicado. Entonces, digamos que para nosotros es muy complicado impactar en ciertas cosas del PBM porque necesitaríamos impactar en el sistema de salud colombiano como tal. Entonces, ¿dónde podemos impactar nosotros en el PBM como anestesiólogos o intensivistas, cierto? En el manejo del sangrado intraoperatorio y posoperatorio. Y en el manejo del sangrado intraoperatorio y posoperatorio, el point of care de la coagulación hace parte de todas las guías. Entonces, si ustedes buscan en PubMed
la cantidad de artículos que hay de PVM y de PVM para cada uno de los subgrupos de obstetricia, de cirugía cardíaca, pues es una locura en los últimos 2 años. Revisiones de PVM en cirugía cardíaca, hay por lo menos 5 muy buenas de los últimos 2 años. De nuevo, esta es del grupo de Holanda, y entonces ellos vuelven y revisan otra vez la literatura y vuelven y nos dicen otra vez lo mismo, ¿cierto? Que nosotros tenemos que tener un manejo restrictivo de transfusión en cirugía de corazón, y yo creo que después del estudio de David Mazer, en el que se encuentra el beneficio de o no aumento de la mortalidad con la transfusión restrictiva en cirugía de corazón, eso ya está claro en cirugía de corazón, y nos hablan que tenemos que hacer, por acá está, dice clopidogrel hay que parar, la vitamina K, los anticoagulantes solares, usa el cell saver, volúmenes grandes de transfusión se asocian con problemas de coagulación, y acá vuelve y nos dice, la terapia de coagulación debe ser individualizada y dirigida por metas usando un algoritmo de POCT. POCT quiere decir Point of Care Test. El POCT se ha vuelto un problema tan grande en el mundo que ya la Secretaría de Salud sacó normas de POCT. O sea, cuando usted se va a habilitar, usted tiene que habilitar los POCTs. Entonces, está claro que hay un matrimonio, hay que usar pruebas viscoelásticas, y las pruebas viscoelásticas hay que usarlas unidas a un algoritmo, y todas las guías de transfusión de cirugía de corazón del mundo lo dicen. Entonces, digamos que hasta ahí todos estamos de acuerdo. O sea, todos los papás quieren que sus hijos sean felices. El problema es cómo, ¿cierto? Ya cuando uno empieza a discutir con el marido. Entonces, sale ya acá las guías ya americanas, muchos años después. O sea, que digamos que estamos diciendo que las guías NICE son del 2014 y estamos diciendo que las guías de los gringos son del 2021. O sea, mucho tiempo después. Y arranca este grupo grande que es principalmente de Canadá y de Estados Unidos, donde están personas dirigidas como el doctor David Mazer, que fue el que hizo el TRICS, y todo el grupo grande de transfusiones, a volvernos a decir otra vez lo que ya nos habían dicho los ingleses 10 años antes, ¿cierto? Y es que tenemos que hacer intervenciones para ahorrar la sangre, y que dentro de las intervenciones para ahorrar la sangre, entonces vuelven y repiten lo mismo que ya nos habían dicho 10 años antes, y nos dicen esto. Nos dicen, usa el cell saver, en pacientes de alto riesgo, el cell saver se puede usar taque, espérense, ya les voy a llegar. En pacientes sometidos a cirugía cardíaca se debe usar un protocolo de transfusión restrictivo y no liberal. Esto reduce la transfusión y disminuye, y que reduce la transfusión sin incrementar la mortalidad y la morbilidad. Y luego volvemos a la misma frase de todos los artículos. La transfusión guiada por métodos con un point of care, como las pruebas viscoelásticas, se recomiendan para el manejo del sangrado perioperatorio y de la transfusión con una clase 1. O sea, estamos de acuerdo en el mundo, lo cual es un poquito complicado, estamos de acuerdo. Entonces, hasta acá somos todos felices, ¿cierto? Todos queremos tener hijos felices, ¿cierto? Ahora, ¿cómo? ¿Cómprale todos los dulces de la tienda? No, no le des dulces, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, lo que nos dicen es, hay que tener esto, que es POCT, Point of Care Testing de la coagulación, para hacer una transfusión guiada por métodos. ¿Cuáles son las metas? ¿Cuál POCT vamos a usar? ¿Qué algoritmo vamos a correr? Entonces, hasta ahí se nos acaba la felicidad, porque hasta que sabíamos que hay que montar el PVM, íbamos muy bien. Hasta que sabemos que lo tenemos que hacer, vamos muy bien. ¿Qué vamos a hacer? POCT, que nosotros lo usamos mucho con el término de POCUS, quiere decir Point of Care, que se hace a la cabecera del paciente. POCUS es Point of Care Ultrasound, ecografía a la cabecera del paciente. POCT es Point of Care Testing, y el Point of Care de la coagulación que todos nosotros conocemos de toda la vida es el ACT, ¿cierto? O sea, nosotros estamos en el quirófano y decimos, haceme un ACT para saber si el paciente está anticoagulado o para saber si revertimos al paciente, ¿cierto? Entonces, las pruebas viscoelásticas pertenecen al capítulo del POCT, de la coagulación, y dentro de las pruebas viscoelásticas está el TEC y el ROTEM. El TEC es la tromboelastografía y el ROTEM es la tromboelastometría. Entonces, el ROTEM y el TEC, que son muy similares en sus principios,
que vienen en desarrollo desde la década del 1950, es un principio físico muy bonito. Usted saca sangre, la echa en una coquita y la sangre sale líquida, ¿cierto? Y al salir la sangre líquida, usted empieza a revolver este pin que está conectado a un haz de luz que da una gráfica, y en la medida que la sangre se vaya coagulando, el movimiento del pin se restringe por el coágulo, ¿cierto? Y le da una gráfica que se llama el temograma. Entonces usted lee el temograma y usted sabe cómo está el coágulo del paciente. Entonces un temograma es como un electrocardiograma. Devuélvase a quinto semestre de medicina. Estamos en clase con el profesor de cardiología que nos va a enseñar a leer el electrocardiograma. ¿Cómo se lee un electrocardiograma? Entonces el profesor le decía a uno, está el eje de las X y está el eje de las Y. Acá también. En el eje de las X hay tiempo y en el eje de las Y hay amplitud en milímetros. Esas son las unidades. No vamos a discutir hoy las curvas de temograma porque no nos alcanza el tiempo, pero en general vamos a quedar claros con lo que usted quiere. Es un coágulo que se forme rápido. Si usted tiene un hueco sangrando, usted quiere un coágulo que se forme rápido. Entonces, todas las unidades que se miden en tiempo, mientras más corto sea el tiempo, mejor, porque usted quiere que el coágulo se forme rápido. Y las unidades que se miden en amplitud es lo poderoso o lo firme que es ese coágulo. ¿Usted qué quiere? Usted quiere un coágulo firme. Entonces, en general, usted quiere tiempos cortos y grandes amplitudes para saber que tiene un coágulo bueno y que esa amplitud persista en el tiempo, porque si usted forma un coágulo muy bueno y se le deshace, que es la fibrinolisis, pues tampoco le sirve para nada ese coágulo. Entonces, cuando ustedes empiezan a estudiar Rotem, le salen estas unidades que son el CT, CFT, AX, MCF, lisis y máxima lisis, y entonces yo me leía eso, y me leía eso, y volvía y me leía eso. Y entonces uno llega a trabajar, y entonces en la Clínica del Rosario, cuando salieron las nuevas guías de transfusión que nos sacaron a todos que teníamos que actualizarnos, yo creo que todos estuvieron en guías de actualización de transfusión, el Ministerio de Salud dijo que había que tener pruebas dinámicas de la coagulación, y entonces en el laboratorio de la Clínica del Rosario y del Lab Médico nos compraron un Rotem Delta. Entonces un día nos dijeron, llegó el Rotem, todos los anestesiólogos están invitados a una charla, y yo me sentí así en una charla que era como hasta donde voy yo hoy en este momento. Llegó el Rotem es muy importante, acá está el Rotem, bueno, y nos lo dejaron ahí, como cuando nace un bebé, que se lo dejan a uno ahí. Entonces, al otro día, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué pruebas se piden? Además, entre otras cosas, yo ni siquiera sabía que un Rotem tenía 4 pruebas. Cuando yo llamé al laboratorio a preguntar que quería un Rotem, en el laboratorio me dijeron que cuál quería, y yo como que ¿cuál? El Rotem. No, doctora, es que son 4. Entonces, ahí empezó este camino donde realmente desconocíamos absolutamente. El Rotem Delta es una máquina semiautomática que tiene 4 canales, donde hay que calibrarlo, hay que calentarlo. El doctor Gustavo Greco tiene en este momento Rotem Delta en Uruguay. En este momento en Ecuador tienen Rotem Delta y están pasando a Rotem Sigma. Y este Rotem Delta, usted escoge si quiere un canal, 2 canales, 3 canales o 4 canales. Y entonces con estas niñas del laboratorio, que ahora son mis mejores amigas, yo bajaba todos los días al laboratorio a ver qué íbamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Doctora, ¿cuál quiere? ¿Cuál? No sé. Entonces sacábamos el libro, medíamos, entonces llamaba a Werfen. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál vamos a hacer? No, doctor, haga este. Muy perdidos, empezamos muy perdidos este proceso, ¿cierto? En el transcurso de estudiar, tomamos la decisión de migrar del Rotem Delta al Rotem Sigma, que es el que tenemos en este momento en la Clínica del Rosario, y empezó nuestro proceso de aprendizaje del manejo del Rotem Sigma. Hay muchas diferencias entre una máquina y otra máquina, sobre todo en lo que, como yo ya soy casi del laboratorio, les voy a decir una frase que dicen las bacteriólogas, en la preanalítica. Ellas dicen así, la preanalítica es muy importante, porque la preanalítica es lo que le sucede a una muestra antes de ser procesada. Mientras menos preanalítica tenga una muestra, mientras menos preanalítica tenga cualquier procedimiento, más fidedigno es el POCT, sobre todo para nosotros que no somos bacteriólogos ni sabemos de pruebas de control ni nada.
Entonces, digamos que esto tiene una preanalítica larga, esto no tiene preanalítica, usted coge el tubo y lo mete ahí. Y eso hace que sea fácil de manejar por personas que no trabajamos en el laboratorio. Entonces, ¿qué les puedo contar hoy en día del Rotem Sigma? El Rotem Sigma es una máquina totalmente automatizada, sin preanalítica, ya saben que es preanalítica, donde usted mete un tubo de sangre citrada y la máquina completamente automático le saca 4 curvas de temograma. Fue aprobado recientemente, muy nuevo, o sea, el Rotem Sigma fue aprobado en Europa en el 2015, fue aprobado en Estados Unidos el 8 de julio del 2022, o sea, está recién aprobado por la FDA y se lee con una cosa que se llama el A5. Entonces, pille pues, para que vean todo lo que yo he sufrido para llegar acá. A uno lo socan con esto, meses leyéndome esto. Esto es el temograma se lee así, entonces el temograma tiene tiempo, tiene A, tiene CFT, MCF, lisis, yo ahora sí domino el temograma. Y luego le traen a uno el temograma y le dicen a uno, súper fácil, lo más importante es el A5. Entonces uno dice, no entendí nada, ¿cierto? O sea, entonces nos perdemos en la literatura porque el Rotem se mide con el A5 y el A5 no nos lo enseñan mucho. Entonces vamos a hablar mucho del concepto del A5 y del A10 y les voy a explicar la diferencia entre el A5 y el A10. Entonces, este es el documento de la FDA. Entonces la FDA pasa el Rotem Delta, compara el Rotem Delta con el Rotem Sigma. Realmente son muy parecidos, es mucho más estandarizado el Sigma, no tiene preanalítica, no hay que calentarlo antes de tiempo, no hay que pipetear las muestras y nos hace 4 canales al tiempo. Por lo tanto, aunque los resultados del uno y el otro son muy parecidos, no son iguales y no se deben asumir como iguales. Y tanto el uno como el otro permiten sacar canales. Entonces, hay como 5 canales, así como cuando usted toma un electrocardiograma, usted toma de 1, de 2, de 3, ABL, ABF, y le permiten ver el corazón por muchos lados, acá usted puede ver la coagulación por muchos lados. Entonces, esto simplemente le llaman INTENSEM para diferenciarlo del otro, pero es lo mismo, el INTEM, el EXTEM, el FIPTEM y el EPTEM, que vamos a estar repitiendo el día de mañana incansablemente. Ya esto para mí es, a mí me arremedan las enfermeras del Rosario, ¿cierto, doctora? ¿Qué quiere? INTEM, me hacen así. Al principio no sabíamos qué hacer, o sea, a mí al principio me llamaban del laboratorio y me decían, doctor, ¿usted qué quiere? Yo ni siquiera sabía qué pedir, eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, como el Rotem Sigma apenas fue aprobado por la FDA en julio de este año, toda la bibliografía que ustedes van a leer gringa, la van a encontrar con el Rotem Delta. Vamos a devolvernos otra vez, pero ahora le muestro otra cosita, ya va a acabar. Entonces, hay un concepto en el temograma que es el MCF, que es la firmeza máxima del coágulo. O sea que en el tiempo, el momento en que el coágulo sea más amplio, eso se llama MCF. Entonces, es cuando es la amplitud máxima del coágulo en el tiempo. Entonces, eso le habla de que es un coágulo firme, que es un coágulo que le va a resistir, que le sirve. Lo que pasa es que eso se presenta más o menos al minuto 30. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer un POCT si estamos haciendo un POCT en un paciente que se nos está muriendo de un choque hemorrágico si tenemos que esperar 30 minutos para obtener el resultado? Entonces, las personas que han hecho trabajos de investigación con el Rotem han visto, inicialmente vieron que la amplitud al minuto 10 era un valor que podían extrapolar al MCF, que uno al minuto 10 decía, si la amplitud al minuto 10 más 10 da el MCF. Entonces usted dice, si el MCF que usted necesita, que es el de su algoritmo, es mayor de 50 y al minuto 10 la amplitud le da 40, entonces usted dice 40 más 10, 50. Entonces al minuto 10 de estar corriendo el Rotem, usted dice, ese coágulo es firme, eso es bacano. Pero después con el tiempo se dieron cuenta que la amplitud al minuto 5 también servía. Entonces, ya no tenemos que esperar a saber cuál es la MCF, que es la firmeza máxima del coágulo, ni tenemos que esperar a saber cuál es la 10, sino que con la amplitud al minuto 5 ya sabemos si ese coágulo es firme y podemos tomar decisiones a partir de este momento. Entonces,
salen las guías americanas de la Sociedad de Cirujanos de Tórax y de los Anestesiólogos Cardiovasculares y le dicen, mire, si usted tiene un paciente con un sangrado importante después de cirugía de corazón, usted puede correr pruebas viscoelásticas con un TEC o con un Rotem Delta, que era el que tenía en ese momento Estados Unidos aprobado, y luego nos sacan acá el A10, mírenlo acá, ustedes le dicen acá, si el A10 es mayor de 10 y el A5 del extremo es menor de 40, póngale tal cosa. Si el A10 es menor de tal, póngale tal cosa. Entonces, como ya sabemos que Rotem y algoritmo tienen que ir juntos, que no se puede hacer Rotem sin algoritmo, incluso se considera una mala práctica. Entonces hay muchos algoritmos, nadie ha demostrado cuál es el mejor algoritmo. Este es el algoritmo que recomienda la Sociedad de Cirujanos de Tórax, ¿cierto? ¿Con qué? Con A10. ¿Por qué? Porque era lo que había en Estados Unidos en ese momento. Harvard, ¿cierto? Mass General. Las guías de transfusión del Mass General con Rotem Delta, que era lo que la FDA había aprobado, saca un algoritmo A10. Un algoritmo A10. Entonces, los algoritmos de Rotem siempre los van a encontrar con un título que se llama algoritmo A5 o algoritmo A10. En general, los algoritmos del delta son A10 y en general los algoritmos del sigma son A5. En general, los algoritmos europeos y australianos que nos llevan muchos años de ventaja son A5 y los americanos apenas empezarán a sacar literatura con el A5 porque apenas se los acaban de sacar. Entonces, ya empiezan a salir. ¿Qué empieza a salir? Como ya todo el mundo sabe que hay que usar las pruebas viscoelásticas, como ya todo el mundo sabe que las pruebas viscoelásticas necesitan algoritmos, ustedes van a empezar a ver las revistas y todos los hospitales están tratando de ver cuál es el mejor algoritmo. Y probablemente vamos a encontrar que van a cambiar los límites de corte en la medida que la medicina vaya avanzando. Entonces, por ejemplo, este estudio que no he visto el resultado final que debe estar, que es francés. Entonces, ellos cogen 16 hospitales de Francia con Rotem Delta, con A10, y dicen que vamos a coger 1000 adultos para ver la costo-efectividad a un año. Debe estar que sale el resultado y ver todos los pacientes que tienen sangrado anormal después de la protamina, todo sangrado que retarde el cierre external, todo sangrado de más de 50 mililitros por un minuto o 1 mililitro por kilo, o toda reexploración, le hacen un algoritmo de Rotem y entonces toman la decisión. Hay una cosa importante con este algoritmo que ellos proponen, que es un algoritmo de miles de algoritmos que hay, se llama un algoritmo horizontal. O sea, ellos no le dan preponderancia a una decisión sobre otra. Entonces ellos dicen, si el CT del lepten sobre el CT del inten da menos de 0.8 y él póngale protamina. Si da esto, póngale plaquetas. Si da esto, póngale fibrinógeno. Y estamos esperando que salga. ¿Por qué no tomé yo este algoritmo en la Clínica del Rosario? Porque es con delta y es con A10. Entonces nosotros teníamos que adoptar un algoritmo que fuera con sigma y que fuera con A5, que es lo que nosotros tenemos. Entonces, el algoritmo que nosotros tomamos fue el algoritmo A5 que recomienda la compañía. ¿Por qué tomamos ese algoritmo que recomienda la compañía? Porque a mí me sonó muy lógico el análisis del doctor Klaus, que es el director científico de la compañía, que es un anestesiólogo cardiovascular que trabaja y de trauma que trabaja en Alemania, y es el siguiente análisis. Maneje la coagulación como si fuera la TLS. O sea, cuando usted tiene un herido y el herido tiene ruptura de la uretra, hay que solucionarle la uretra, pero usted no se puede ir a solucionar la uretra sin saber si el paciente está taponado. Entonces, el orden de abordaje de un paciente con trauma tiene que tener una lógica de tal manera que usted atienda primero lo que mata primero. Y de último, lo que mata, y lo que es menos frecuente y mata menos frecuente. Entonces, ese algoritmo del que no es un algoritmo horizontal, sino que es un algoritmo vertical, donde se atiende primero lo que mata primero, me parece que tiene mucha lógica, y este es el algoritmo que yo he venido usando los últimos 10 años, ojalá 2 años, y me siento cada vez más cómodo con él. Hay una cosa que mañana vamos a explicar muy bien en el taller, y es la siguiente. El temograma no se lee en orden. O sea, el CT, después está el CFT, después está la 5, después está la 10, después está el MCF, después está la lisis. El primer parámetro que se lee el temograma es el A5 del extem. Cuando yo le digo a la gente, apréndase una sola cosita de memoria. El primer parámetro que se lee el temograma es el A5 del extem, porque ¿cómo damos una clase de coagulación sin hablar de la cascada de la coagulación?
sin importar la cascada de la coagulación, usted lo que necesita es que el fibrinógeno pase a fibrina. Entonces, si usted tiene mucha trombina, que es lo que usted mide normalmente con el TP y el TPT, la generación de fibrina, de trombina. Si usted tiene mucha trombina, pero usted no tiene fibrinógeno, a usted le da el TP y el TPT prolongado por falta de fibrinógeno, y a usted le da el CT prolongado, porque a pesar de que usted tenga mucha trombina, el coágulo no se forma. Y si usted no tiene fibrinógeno, usted se muere. Entonces hay 3 razones por las que siempre hay que mirar el A5 del Extem de primero. Porque la falta de fibrinógeno es lo más común después de cirugía de corazón, porque la falta de fibrinógeno es lo que más mata a los pacientes, y porque usted falsamente puede creer que le faltan factores cuando lo que al paciente le falta es fibrinógeno. Entonces, ese orden en el que uno va leyendo la tabla, siempre hay que empezar con el A5 del Extem y luego vamos viendo todos los otros factores para saber qué tomar. ¿Cuánto me falta? 10, listo. Entonces, con esta cosa, por ejemplo, acá tenemos un paciente, entonces yo leo siempre que es lo primero que yo tengo que leer, es el A5 del Extem. Si el A5 del Extem es mayor de 35, es un coágulo firme, o sea, ni le falta fibrinógeno, ni le falta plaquetas, y luego voy mirando el resto del Extem. Con este algoritmo, entonces vamos a ver el título del algoritmo, se llama cardiovascular. ¿Por qué? Porque los criterios de intervención son diferentes para cada enfermedad. O sea, no es lo mismo reemplazarle el fibrinógeno a una de las pacientes que uno de los pacientes que Gustavo, nuestro amigo, trabaja en trasplante hepático, donde si le pone el más fibrinógeno del que el paciente necesita se va a trombosar, ¿cierto? Que ponerle a una embarazada, que ponerle a un paciente de cirugía de corazón. Entonces no podemos coger el mismo algoritmo para todo el mundo. Entonces los algoritmos se llaman, primero, A5 o A10, depende del parámetro. Pues A5, mejor saber a los 5 minutos que el paciente está sangrando que al minuto 10. Segundo, el grupo cardiovascular, trauma hepático, cuál es, ¿cierto? Y luego nos vamos en orden, viendo cada uno de los parámetros para saber qué decisión tomamos. Esta primera parte, la primera pregunta es si el A5 del Extem, este es el Extem, este es el A5, es menor de 35 o el CT del FIBSEN es mayor de 600, acá está, 109, puede haber una fibrinolisis. Es como, recuérdenos, si no le ha puesto el tranexámico, es un buen momento para ponerle tranexámico a este paciente. Luego vemos si quedan efectos residuales de la heparina en cirugía. Yo he dado anestesia por ahí con 50 profesores de anestesia distintos y cada uno tiene un método de antagonismo de la heparina distinto. Eso no se lo han terminado de inventar. Entonces, de pronto necesitamos más protamina. Y luego viene esta parte, que es una parte que me demoré mucho para descubrir, y es que si el A5 del Extem es menor de 30, este es 39, y el A5 del FIBSEN es menor de 9 y este es 7, el paciente puede tener un déficit de fibrinógeno. Esta mezcla que hay acá, que no va con el algoritmo, ya se dieron cuenta que no va, porque este es mayor de 30, pero este es menor de 7, depende de la sensibilidad. Entonces, la sensibilidad y la especificidad de las pruebas a déficit de fibrinógeno se aumenta si ambas están por debajo. Pero si usted tiene un paciente sangrando mucho y el FIBSEN está bajito, puede tener un déficit de fibrinógeno también. Eso también me demoré para descubrir. Y finalmente, las plaquetas. Entonces, eso era lo que les quería traer. Digamos que está en nosotros empezarlo a usar, ya lo tenemos, nos podemos ayudar entre todos nosotros. Si usamos todos el mismo algoritmo, vamos a ir aprendiendo, así como aprendimos a hacer eco, y los sistemas de salud ahorran dinero y los pacientes están mejor si nosotros le ofrecemos esto a los pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isa. Vamos a dejar las preguntitas para el final porque Gustavo Cruz, que es nuestro siguiente expositor, está muy corto el tiempo, entonces vamos que Tavo exponga y después hacemos la sesión de preguntas. Bueno.